Buenos días, nosotros nos llamamos el equipo Yuris y somos alumnos de la Universidad del Valle de Temajac y mi nombre es Eduardo Javier Escutia Delgado y fungiré como agente del Ministerio Público quien solicitará la vinculación a proceso. Buenos días, mi nombre es Mónica Yasmín Ramírez Monroy y fungiré como agente del Ministerio Público quien se encargará de proponer las medidas cautelares. Buenos días, mi nombre es Paul Carrillo Hernández y fungiré como defensor quien se encargará de debatir la no vinculación a proceso. Buenos días, me llamo Kevin Osmond Soto Delgado. Fungiré como abogado defensor y debatiré las medidas cautelares. Con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana por la comisión del delito de homicidio culposo perpetrado en agravio de quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González. La petición anterior tiene su fundamento en los datos de prueba que se fueron desahogados al momento de la investigación, el cual a continuación me permitiré exponer. Respecto al delito de homicidio culposo perpetrado en agravio de quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González, se acredita con el informe que nos remite la policía investigadora, la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez, en el cual nos menciona que el día 12 de julio, aproximadamente a las 23 horas con 25 minutos, recibieron una llamada en el cual les informaban que se encontraba un barco encallado cerca de la costa del puerto de Tampico. Momentos más tarde, al llegar al lugar de los hechos, esta se percata que se encontraba un joven un poco nervioso en compañía de una señora que no dejaba de llorar y de gritar que por culpa del ahora imputado, el cual conducía el barco, había muerto su esposo. Por otra parte, se cuenta con la entrevista realizada a la parte ofendida, la señorita María de Jesús Parra González, en la cual nos menciona que el día 12 de julio, aproximadamente a las 23 horas con 45 minutos, se encontraba navegando en compañía de su esposo, el ahora occiso, y un amigo de ellos, el cual estaban dentro de un barco que era conducido por el ahora imputado Sebastián Serrat Santana. Ya pasando un rato, le solicita a su esposo que si le podría decir al capitán que se acerque un poco a la costa porque quería ver de cerca la ciudad. A lo que su esposo, el ahora occiso, llega y le comenta al capitán de la petición que le había dicho su esposa. Momentos más tarde, al irse acercando un poco a la costa, el capitán del barco, Sebastián Serrat Santana, pierde el control del mismo, provocando la volcadura y así teniendo como resultado que las dos personas del sexo masculino salgan proyectadas contra las rocas. Por otra parte, se cuenta con la entrevista realizada al capitán del puerto, en el cual nos menciona que el día 13 de julio, aproximadamente a las 0 horas, recibieron una llamada en la cual les mencionaban que se encontraba un barco encallado y al cual le salía mucho humo cerca del puerto de Tampico. Al momento de llegar al lugar de los hechos, se percata que se encontraba un joven del sexo masculino tratando de inflar una lancha de emergencia en compañía de una señora que no dejaba de llorar y gritar que su esposo había muerto por culpa del ahora imputado. Asimismo, se cuenta con la entrevista realizada al ahora imputado Sebastián Serrat Santana dentro de la agencia del Ministerio Público, en la cual nos menciona que el día 12 de julio, aproximadamente en la noche, se encontraba navegando en compañía de la señora María de Jesús, así como del occiso y de su amigo, por petición de su jefe. Momentos más tarde, el imputado pierde el control del barco, teniendo como resultado la volcadura del mismo y saliendo proyectados las dos personas del sexo masculino hacia el agua. Por último, se cuenta también con el dictamen de necropsia realizado hacia la persona de quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González, en el cual el médico legista determina que la causa de la muerte de dicha persona se debió a un traumatismo cráneoencefálico producido por el golpe contra las rocas al momento de caer del barco. Su señoría, claro está que existe un nexo causal de la conducta del señor Sebastián Serrat Santana, el cual se acredita con el informe que nos remite la policía investigadora, así como las entrevistas realizadas al imputado, a la víctima y al capitán del puerto, que tiene relación con el resultado, es decir, con el homicidio culposo perpetrado en agravio de quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González, el cual se acredita
con el dictamen de necropsia que se le practicó anteriormente. Toda vez que por parte del imputado existió una falta de pericia al momento de conducir el barco, provocando la muerte del quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González. Asimismo, se acredita la participación en la conducta del señor Sebastián Serrat Santana en la comisión del delito, atendiendo al artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal como el autor material del mismo. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, párrafo primero, y si analizamos todos estos medios de prueba y los valoramos en su conjunción, tenemos que se encuentra acreditado el delito de homicidio culposo perpetrado en agravio de quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González, atendiendo al artículo 302 en relación al 60 del Código Penal Federal. Por eso, y con respecto al anterior, solicito se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo perpetrado en agravio de quien en vida tuviera el nombre de Luis Javier Carrasco González. La Fiscalía, en base a lo mencionado, en base a las entrevistas realizadas a la ofendida esposa, la señora María Jesús Parra González, a mi defenso, el señor Sebastián Serrat Santana, a la policía investigadora Rosalía Ruiz Gómez y el dictamen de necropsia que arroja que el señor Luis Javier Carrasco González fallece debido a un golpe en la cabeza. Todo esto sucedió el pasado 12 de julio de 2014, cuando mi defenso, el señor Serrat Santana, iba piloteando una embarcación de nombre Lupita Amor en servicio del señor Luis Javier Carrasco González. Le hace una petición, ya a altas horas de la noche, de que quería a su esposa bordear la costa para ver el atardecer y ver los edificios y ver todo alumbrado. Mi defenso, Serrat Santana, replica que esto es muy peligroso debido a que la marea ya está un poco alta y ellos estaban un poco tomados, que podría pasar un accidente. El señor Carrasco González se pone necio y vuelve a insistir en que bordearan la costa porque su esposa lo quería ver. Mi defenso, a su vez, volvió a replicar y le dijo que esto era muy peligroso y que por su trabajo no lo podía hacer. El señor Carrasco González se pone terco y amenaza a mi defenso con decirle a su jefe que lo iba a despedir. El señor Serrat Santana procede a hacerlo y empiezan a bordear la costa. Cuando de repente mi defenso siente un golpe y desaparecen momentáneamente dos sujetos de sexo masculino y ve humo salir y a la esposa llorando y gritando que no encontraba a su esposo ni al amigo de su esposo. En la entrevista, la ofendida, la señora María Jesús Parra González, establece que ella, al momento de sentir el impacto, ve que su esposo y su amigo salen proyectados del barco y se estrellan contra las rocas. En la entrevista de mi defenso, él establece que oye el golpe, ve el humo, va por la esposa, no encuentra a los dos sujetos de sexo masculino y lo primordial para él en ese momento era rescatar a la esposa para salvarse ellos. Pide una embarcación y empieza a inflar una lancha para salvarse de emergencia. De repente llega del puerto de Marina una lancha la cual procede a rescatarlos. Su señoría, la fiscalía basa esto todo en base a entrevistas y datos de prueba que para la defensa se estima que no son recabados en tiempo y forma, y además de que no reúnen los requisitos necesarios porque no tienen cómo probar el exceso de velocidad al que iba mi defenso, y tampoco la defensa estima que no se reúnen los requisitos con la autopsia porque no tienen ningún modo de saber la fiscalía o investigar cómo debido al golpe el sujeto salió proyectado y tuvo el golpe en la cabeza. ¿Cómo sabemos, su señoría, que el sujeto pudo haberse aventado en un momento de desesperación, en un momento de pánico, un momento de shock, y que debido a eso y la marea alta tuvo el impacto en la cabeza, lo que provocó su muerte? Su señoría, por lo cual esta defensa estima que no se reúnen los requisitos ni los datos de prueba necesarios para vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, por lo cual le hago la petición más amable de no vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Señoría, esta fiscalía considera que para garantizar la presencia del señor Serrat Santana al presente proceso, será prudente la utilización de 3 medidas cautelares consagradas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera, consistente en la prohibición de salir del país sin autorización o del ámbito territorial que su señoría considere poco oportuno.
para de esta forma asegurarnos de que el señor Serrat Santana concurra a las audiencias que deberán de desahogarse ante este tribunal. La segunda, consistente en la suspensión al ejercicio de la actividad profesional del señor Serrat Santana. Lo anterior, en virtud de que por su falta de pericia no cuenta con el cuidado necesario para poder realizar la misma. La tercera, consistente en el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que su señoría considere prudentes, con el fin de que el señor Serrat Santana no tenga la oportunidad de evadir las consecuencias por la perpetración del delito de homicidio cometido a quien en vida llevara el nombre de Luis Javier Carrasco González. Gracias, señoría. Es todo. Su señoría, en cuanto a las 3 medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público, esta defensa considera que no son idóneas ni proporcionales en base a lo siguiente. La primera de ellas pide la prohibición de salir de la localidad del señor Sebastián Serrat. Quedó demostrado en la carpeta de antecedentes que el domicilio actual de mi defenso, el señor Serrat, es dentro de esta misma ciudad de Tampico, Tamaulipas. Además, el señor Serrat no cuenta con ningún tipo de antecedentes penales. Referente a la segunda de ellas, que pide la suspensión temporal de su actividad laboral. El señor Serrat es esposo y padre de un hijo de 8 años. Él es el único sustento económico de su familia. Suspenderle su actividad laboral causaría un perjuicio directo a su familia, además que transgrede una garantía otorgada por nuestra Carta Magna. El señor Serrat ha fungido como capitán de barco por 6 años ya, y cuenta con diversos estudios de escuelas náuticas con el grado equivalente a de nivel de licenciatura. En cuanto a la última medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público, el resguardo de mi defenso, el señor Serrat, dentro de su propio domicilio, quedó en la carpeta de antecedentes que al momento de la detención el señor Sebastián Serrat no intentó fugarse y en todo momento aceptó la posible responsabilidad de los hechos que se le atribuyen. Además, durante este proceso, el señor Serrat ha otorgado su total voluntad y disponibilidad y un buen comportamiento dentro de las audiencias. Señoría, por lo anterior expuesto, esta defensa considera que no son idóneas las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público y que bastará con la sola promesa de mi defenso de presentarse ante este órgano jurisdiccional. Sería todo, señoría. Gracias.